En la época del Señor Jesús, existían varios tipos de bautismos o inmersiones rituales, principalmente entre judíos, mientras que los paganos tenían prácticas análogas pero distintas en sus religiones. Los judíos practicaban baños rituales de purificación, mikveh, para limpiar impurezas ceremoniales, como después de un contacto con un cadáver, menstruación o enfermedades, según Levítico 15 y la tradición rabínica. Estos eran repetibles y no implicaban arrepentimiento. Juan el Bautista introdujo un bautismo único de arrepentimiento para remisión de pecados, distinto de los rituales judíos habituales, que generó controversia entre líderes religiosos. El Señor Jesús y sus discípulos también bautizaban, inicialmente en paralelo a Juan, enfocados en la fe y el discipulado. Los gentiles, o paganos, realizaban abluciones y bautismos en misterios religiosos como los de Isis, Mitra, o Cibeles, que simbolizaban purificación, regeneración o iniciación espiritual comunes en el mundo grecorromano. Estas prácticas variaban por cultura, en Egipto con el Nilo para purificación, o en cultos helenísticos para ritos de muerte y renacimiento, pero no estaban ligadas al judaísmo ni al mensaje de Juan. El nuevo nacimiento que el Señor Jesús menciona en Juan 3, es una transformación espiritual esencial para ver y entrar en el reino de Dios, distinta de cualquier bautismo ritual previo como el de Juan o los judíos. Nuestro Señor Jesús explica a Nicodemo que nacer de nuevo no es físico, lo que es nacido de carne, carne es, sino espiritual, de agua y del Espíritu, implicando un lavamiento interior y regeneración por el Espíritu Santo. Esto contrasta con el bautismo de Juan, que era de arrepentimiento y purificación externa para preparar al Mesías, sin conferir vida eterna ni filiación divina. En los textos paralelos, el bautismo instituido por el Señor Jesús en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, junto con el de Hechos 2:38, para perdón de los pecados, incorpora esta regeneración. El creyente muere al pecado, Colosenses 2:12, resucita con Cristo y recibe el Espíritu Santo. Marcos 16:15 al 16 y Primera de Pedro 3:21 lo presentan como respuesta de fe que salva la conciencia, sellando el nuevo pacto y la identificación con la muerte y resurrección del Señor Jesús. No solo arrepentimiento. Romanos 6:3 al 4 se refiere al mismo bautismo cristiano instituido por el Señor Jesús, descrito en Marcos 16:15 al 16 y Mateo 28:18 al 20, que simboliza la unión espiritual del creyente con la muerte y resurrección de Cristo. En Romanos 6:3 al 4, Pablo explica que los bautizados en Cristo Jesús son sepultados con Él en su muerte para andar en vida nueva, representando la muerte al pecado y la resurrección espiritual, lo cual es el núcleo del bautismo ordenado por el Señor Jesús. Esto coincide con Mateo 28:18 al 20, donde el Señor Jesús manda bautizar en el nombre trino para hacer discípulos. Un acto de obediencia que incorpora al creyente al pacto nuevo mediante esa identificación. Marcos 16:15 al 16 vincula el bautismo con la fe para la salvación. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, igual que Romanos 6 enfatiza la inmersión en la muerte de Cristo por fe. No como ritual vacío sino como sello de la regeneración espiritual. Los tres pasajes describen un bautismo único post-resurrección, distinto del de Juan, que une al creyente con Cristo en su sepultura y vida nueva, liberándolo del dominio del pecado. El bautismo instituido por el Señor Jesús, según los textos discutidos, como Romanos 6:3 al 4, Marcos 16:15 al 16 y Mateo 28:18 al 20. Es un acto de fe consciente que simboliza la unión con la muerte y resurrección de Cristo, donde el poder radica en el Evangelio y el Espíritu Santo, no en el agua ni en quien administra el rito. La Biblia no registra bautismos de infantes incapaces de fe, arrepentimiento o confesión, requisitos explícitos en pasajes como Hechos 2:38, arrepentíos, y bautícese cada uno, y Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado. Los ejemplos neotestamentarios involucran adultos u hogares donde todos oyeron y creyeron primero, Hechos 16:31 al 34. Bautizar niños viola el mandato de Mateo 28:19 de hacer discípulos enseñando y creyendo,
convirtiendo el rito en un acto mecánico sin poder regenerador. Ya que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Romanos 1:16 y 10:17. El agua no salva ni quita el pecado. Colosenses 2:12 y Primera de Pedro 3:21 enfatizan la fe en la resurrección de Cristo como el elemento eficaz, inaccesible para un niño tierno sin entendimiento. La iglesia primitiva bautizaba creyentes responsables, Hechos 8:36 al 38, 10:47 al 48, no infantes. La tradición del bautismo infantil surgió siglos después por temor a la muerte prematura, pero contradice el patrón apostólico de fe previa. Nadie, por autoridad humana, puede suplir la fe personal requerida, pues el bautismo es símbolo de salvación para la conciencia buena, Primera de Pedro 3:21, no un rito mágico que opere sin ella. Personas que se bautizan por motivos no bíblicos, como complacer a una novia, padres o presión social, pervierten el mandato del Señor Jesús y convierten el acto en una farsa, vacía de poder espiritual. El bautismo cristiano requiere fe genuina, arrepentimiento y confesión previa, Marcos 16:16, Hechos 2:38, como expresión pública de unión con la muerte y resurrección de Cristo. Romanos 6:3 al 4, hacerlo por obligación externa ignora estos requisitos y lo reduce a ritualismo hipócrita, sin el poder del Evangelio, Romanos 1:16. La Biblia advierte contra adoración vana o forzada, Mateo 15:8 al 9, y ejemplos como Simón el Mago, Hechos 8:13 al 23. Muestran que un bautismo motivado por impresionar o ganar favores no produce salvación ni regeneración, sino engaño propio y juicio divino. Dios examina el corazón, 1 de Samuel 16:7, nadie lo agrada a él, fingiendo obediencia para fines humanos. Y tales actos socavan la iglesia al introducir falsos creyentes como el Señor Jesús denunció en los fariseos que buscaban apariencias, Mateo 23:27-28. Nacer del Espíritu parece ser un origen completamente nuevo. No se trata de mejorar lo viejo. ¿Qué significa esto? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, Juan 3:6. 1. Una nueva naturaleza. No es reformar el carácter viejo, sino recibir una vida divina, distinta. Ezequiel 36:26 al 27 habla de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. 2. Iluminación espiritual. El Espíritu actúa soberanamente, y su efecto es visible aunque su modo sea misterioso. 3. Habilitación para ver el reino. Sin este nacimiento, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Es requisito indispensable. Nacer del Espíritu es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Una vida espiritual real donde no había. Hacer al creyente participante de la naturaleza divina. Invisible en su origen pero visible en sus frutos. Sin este nacimiento, la religiosidad externa, por correcta que sea, no tiene valor ante Dios. El Espíritu Santo se revela de manera discreta, profunda, desconcertante. Es Dios habitando en el corazón de quien vive en la gracia. Dios no entra y sale dependiendo de mi estado de ánimo. Si estoy triste no es porque se fue el Espíritu Santo. Si estoy alegre no es porque el Espíritu Santo regresó. El Espíritu Santo nos corrige desde dentro, si estamos cansados o confundidos Él está trabajando. ¿Cómo es que no tengo felicidad permanente si Él trabaja permanentemente conmigo? ¿Por qué no es permanente la paz en mí? Esto es porque el Espíritu Santo no es anestesia. Habita en nosotros, pero no para obligarnos. ¿Cómo saber que tengo al Espíritu Santo? Ahora tengo una conciencia más clara de mis pecados, la conciencia me lleva al arrepentimiento porque esto es una obra del Espíritu Santo. Algo que antes yo miraba normal, hoy me incomoda. El Espíritu Santo nos revela la verdad sobre nosotros mismos, me revela lo que antes yo no miraba, hay un dolor que me hace buscar la misericordia de Dios. Judas no le permitió al Espíritu Santo trabajar. El Espíritu Santo trabaja con nuestra conciencia. Que el bautismo es un compromiso, algo formal.
Y es tan formal que la gente le tiene miedo. Usted le dice a una persona, miren, reciban la salvación levantando su mano y haciendo una oración. Y ningún problema, ningún problema. Ustedes han visto esas campañas de tantas iglesias. Son multitudes levantando la mano y orando con el pastor. Pero a esas mismas personas que llenaron el estadio y casi todos levantando la mano, a todos ellos les dice, vámonos a la pila bautismal. No entran. Es curioso, ¿verdad? Yo quiero creer que con una oración recibo la salvación, pero me dicen entrar a la pila bautismal y no entro. Así, los seres humanos somos bastante extraños, bastante copiones, bastante loquitos, ¿verdad? Todo mundo orando con el pastor. Ay, qué alegre, ya recibí a Jesús. No le dicen Señor, le dicen Jesús. Ya recibí a Jesús en mi corazón. Así, entonces, ¿por qué no te bautizas? Ah, no, hermano, es que eso sí ya es un compromiso serio. Eso sí hay que pensarlo. Pero si es con el bautismo que recibe la salvación, sí, pues por lo mismo, no me bautizo. En estas religiones de misterio que ya les mencioné, de griego, de egipcio, ¿saben en qué radicaba el poder? En el agua. La parte mágica, la parte mística, la parte sobrenatural, el poder estaba en el agua, no en Dios. Claro, son paganos, eran paganos, no estaban pensando que el Dios que nosotros adoramos era el que hacía el milagro de la redención en las personas. No, era el agua el que tenía el poder. Hoy, tristemente, eh, iglesia del Señor, iglesia que no es del Señor, montones de iglesias. Algunos ni siquiera lo practican para salvación, solamente para poder tener privilegios. Yo no puedo pasar a dirigir canto si no me bautizo, entonces bautíceme pues. No para salvación, porque ya acepté al Señor hace mucho, sino para poder tener privilegios. Miren las locuritas, cómo todo se ha tergiversado. Entonces, ¿y dónde está el poder si no es en el agua? Agua es agua, hermanos. Agua es agua. Y creo que con eso concluimos la clase anterior. Agua es agua. Imagínese usted eh, que el agua tuviera poder en sí misma. No tendríamos problemas con los bautismos de infantes. 6 meses, 8 meses, 10 meses, estarían recibiendo la salvación. No tendríamos esa pregunta, esa duda. El punto es que el Nuevo Testamento menciona requisitos para ser bautizados. Dice el Señor, prediquen el Evangelio. Y dice Pablo, Dios no me envió a bautizar, sino a predicar. Y Pablo lo que está haciendo es recordando lo que el Señor Jesús ya dijo. No está inventando ni tratando de agregar o modificar el tema. Creo que es 1:17, no me acuerdo el texto, pero dice, no me envió Dios a bautizar, sino a predicar. Entonces usted predica el Evangelio, no el bautismo. Ese es un requisito. Para bautizar a alguien, si usted no le ha predicado el Evangelio, usted no lo puede bautizar. Y ya comentamos hace unos días, hermano, insistirle a alguien, bautizate, bautizate, bautizate para que se componga tu hijo, bautizate para que te reparen el techo de la casa, los hermanos son generosos, bautizate para que se te quite el vicio del cigarro, el vicio del licor, bautizate. Eso no es predicar el evangelio. Bautizate porque te vas a ir al infierno, eso no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio, ya estamos viendo lo que es el evangelio. Y no me lo están preguntando, pero en la iglesia llevamos año y medio con el Evangelio de Juan y no vamos, no lo hemos terminado, ya llevamos año y medio y es semanal la clase y no se ha podido terminar. Y después faltan Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos. Y alguien que le dice a otra persona, métete al agua, eh, bautízate para que no te vayas al infierno, bautízate para que te vayas al cielo, eso no es predicar el Evangelio. Y el Señor dijo, el que crea en eso que le han predicado a las personas y sea bautizado, será salvo.
no puede desprender el evangelio del bautismo. ¿Y cómo lo va a desprender? Si dijo Pablo en Romanos 6, 3 al 4, ¿no saben ustedes que los que han sido bautizados están participando en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús? Bueno, entonces hay requisitos. Y si no se arrepienten, ¿cómo va a ser bautizado el que no se arrepiente? Entonces, ¿quién es el que da el perdón? Es Dios. ¿En dónde está el poder salvífico? En Dios. El Señor Jesucristo es Dios. ¿En dónde están las promesas? ¿Quién las hace? El agua no me hace promesa, es Dios. El Dios es el que obra. Les voy a comentar algo. No es uno ni dos casos, porque aunque uno ha sido en la congregación a la que pertenezco actualmente, al menos dos más conozco que han sido en otros lugares en donde dice una persona, mire, fíjese que es cierto, a mí me bautizaron, pero ahora que comprendo el evangelio, me doy cuenta que no lo hice correctamente. Así como aquellos de hecho. Ay, es que hay Espíritu Santo. Ni siquiera sabíamos que había, perdón, Espíritu Santo. Entonces no fueron bautizados, ustedes fueron bautizados en el bautismo de Juan. Hoy es muy fácil. Lo que pasa es que las personas por la tradición se cierran y no quieren escuchar. Es muy fácil demostrarle a una persona cuando no fue bautizada correctamente. Porque si dice Pablo que solamente existe un bautismo, ¿cuál es ese bautismo? El que manda el Señor Jesús. ¿En qué mundo estamos? Ustedes y yo entendemos y respetamos lo que está en la Escritura, en el Nuevo Testamento y directamente las palabras del Señor Jesús. ¿En qué mundo estamos? Y yo les digo, porque a mí me lo han preguntado y son directos y ya saben que no me da miedo dar respuestas directas tampoco. Usted lo decide. Usted es la única persona que sabe si lo hizo correctamente. Si no le predicaron el evangelio, si solamente le dijeron metete al agua para que no te vayas al infierno, no sé, usted revise su cassette, para los que conocieron cassette, usted analice. Hay quienes han dicho, ahorita hay una joven que me está diciendo, hermano, me interesó la clase porque estuvimos hablando del tema del bautismo y me dijo, hermano, me interesó la clase, a mí me obligaron a bautizar. Usted sabe que las madres temerosas, ¿no? Yo no quiero que mi hija se me vaya al infierno. Aunque ella no quiera, usted se me mete al agua. Usted se me mete al agua. Al estilo, sí, los grandes filósofos, porque mire, un sacerdote católico estudia como 10 años. Filosofía una va incluida en las materias, ¿verdad? Obvio que también estudian las encíclicas de los papas o estudian los credos, estudian los dogmas de la iglesia, pero también estudian mucha filosofía, gente que sabe razonar, que analiza muy bien. Si ellos caen en el error de decir, bauticémonos desde chiquito, bauticémoslo a la gente desde chiquito, porque después se nos van. Y entonces ellos dicen, los hacemos cuando están niños para que no se nos vayan. Gente muy estudiada lo hace. Ahora nosotros. ¿Cuántos años de teología? ¿Y cómo los convencemos? Bueno, solamente con el poder del Evangelio. El Evangelio tiene poder. Eh, estamos, y siempre les estoy evadiendo el tema, pero ya no lo voy a, a evadir más. Y con el tema de que necesito enfatizar, no solamente en agua, ustedes ya son duchos en esto del agua. Lo que no tenemos control es cuando una persona lo está haciendo de la manera consciente o correcta y cuando no lo está haciendo correctamente. Yo le puedo decir a alguien, mira, esa persona no se le ha predicado el evangelio, no sirve que lo metas al agua. No sabe lo que es el evangelio, no sabe lo que es compromiso con Dios, no sabe
lo que tiene que saber. Aunque muchos ya hemos oído historias, ¿no? Del Evangelio, que el Señor Jesús nació, y más en Navidad, en los días de Navidad, eh, de eso es el Evangelio, que nació el niño, que se apareció el ángel, que los tres reyes de Oriente, que llevaron regalos, esa es parte de la historia, pero, pero qué diferente es cuando ni siquiera conoce los requisitos. Me bautizó porque o sea, me bautizaron porque me gustaba la fulanita. Y ya llega a una edad en la que dice, hermano, mire, esa chavala me tenía loco y me metieron al agua y yo me fui de boca. Pero yo tengo fe en que el Señor me dio la salvación. Él mismo me está diciendo de que se metió por la chavala, pero tiene fe, o sea, no es, Dios se tiene que acomodar a lo que yo creo. Dios se acomoda a lo que yo pienso, a lo que yo siento. Dios no se acomoda. Usted se acomoda y yo me acomodo a lo que Él enseña y a lo que Él manda. Hermano, usted me está diciendo que lo hizo por la chavala. Sí, hermano, pero Dios sabe, mira, aquí estoy fiel todavía. Nos gusta engañarnos, nos gusta justificarnos y nos gusta creer que Dios es una camisa que me la pongo y me la quito. Bueno, pero de agua ya estamos bastante, se ha popularizado bastante en las iglesias de Cristo. Hermano, ¿y esto del Espíritu Santo cómo es? Miren, el Espíritu Santo se revela de manera discreta, ¿verdad? No es ese emocionalismo, esas corrientes eléctricas en el cuerpo de una persona, de que me sacude, que me tira al piso. eh, por decirlo de alguna manera, digamos que el Espíritu Santo se revela en nosotros de manera discreta, profunda, y si alguien lo quiere llamar, podría ser también desconcertante. Es Dios habitando en el corazón de quien vive en la gracia, que no entra y sale según mi estado de ánimo. Estoy triste, se fue el Espíritu Santo. Estoy alegre, es porque ya vino el Espíritu Santo. No es quien vive entrando y saliendo. Algunos han tenido esa pregunta y me adelanto, que dicen, hermano, y es que, pero ¿cómo es posible? Mire, estoy triste, estoy en pecado, Entonces el Espíritu Santo está entrando y saliendo. Miren, el Espíritu Santo está trabajando con la persona y nos corrige desde adentro. Incluso cuando nos sentimos cansados, confundidos, él está trabajando. Ah, que no le permitimos, que muchas veces no le permitimos pues que haga su trabajo, no nos va a tomar por la fuerza. Pero sí, él corrige así, discretamente, desde adentro. Y alguien piensa, si el Espíritu Santo estuviera actuando en mi vida, yo estaría feliz permanentemente. Yo tendría paz todo el tiempo. Pero el Espíritu Santo no es anestesia. Él trabaja con nosotros, habita en nosotros, pero ¿cómo sabemos que está en mi vida? Bueno, una de las maneras que usted puede revisar, revise su historia, revise lo que piensa, revise lo que ha sentido, es que ahora tenemos una conciencia más clara de mi pecado. Cuando la conciencia lleva al arrepentimiento, esto es una obra directa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos muestra la verdad sobre nosotros mismos. Algo que antes era normal, lo mirábamos o lo practicábamos, igual que beber agua, igual que salir a caminar, lo mirábamos de lo más normal, parte de la humanidad. Hoy, hoy me incomoda, porque el Espíritu Santo me hace ver con más luz, revela el pecado y me revela lo que antes no podía ver. Hay un dolor interior que impulsa a la persona a cambiar, a pedir perdón,
a buscar la misericordia de Dios. Y es diferente a la culpa enfermiza, porque hay una culpa que Dios ya no me perdona, yo ya no tengo salvación, yo no tengo esperanza, ya no tengo opciones para que Dios me perdone. Esa es una culpa enfermiza. Recuerdan a Judas y recuerdan a Pedro, porque cuando nos hablan, cuando nos predican el Evangelio, nos ponen el ejemplo del apóstol Pedro, de su arrepentimiento y el arrepentimiento de Judas. El arrepentimiento de Judas fue enfermizo. Dios no me va a perdonar. No tengo opción, no tengo esperanza. Lo único que me queda es colgarme de un palo, ahorcarme. Entonces, la culpa no viene de Dios, no es el Espíritu Santo el que estuvo trabajando en Judas. Judas no le permitió al Espíritu Santo trabajar. Si usted siente el deseo de volver a empezar, aunque se avergüence, esto es obra del Espíritu Santo. Eh, si usted llámele conciencia, yo sé que tenemos una de las cuatro potencias de la mente, además del intelecto, sensibilidad, voluntad, también está la conciencia, pero el Espíritu Santo trabaja directamente con nuestra conciencia. Y el que entra con un corazón sincero y es bautizado correctamente por el Espíritu también, ese se da cuenta que está trabajando con él, que vive en él. Pero no quiero que se le olvide a quién fue, a Melvin, Melvin Canil, por favor, si alguien más tenía levantado la mano y no lo vi, me avisa. Sí, hermano, buenas noches. Con respecto a eso, digamos, si un hermano fue bautizado y no sabía lo que es el evangelio, ¿qué se procede ahí? O sea, ¿se bautiza nuevamente o qué se hace ahí más o menos? ¿Cuántos bautismos hay, según dice Pablo en Efesios, Melvin? Un Señor, una fe y un bautismo. Ok. Si Melvin le cree al hermano Neida, ya me va a poder contestar. Hermano Melvin, ¿cuántos bautismos hay? Uno. Y usted me acaba de preguntar que si alguien ya fue bautizado, ¿se tiene que volver a bautizar? Ajá, pero digamos si el hermano se bautiza y no sabía del evangelio, prácticamente no tiene salvación porque no sabía de que el bautismo daba salvación. Quiero que me entienda la pregunta porque yo lo voy a hacer pensar a usted. No quiero que me saque una respuesta, porque no es así como trabaja el estudio. No es ese el propósito de nosotros. Miren, usted tiene que creer esto y esto y esto. Entonces yo quiero hacerlo pensar, pero usted no me ayuda. Conteste. ¿Cuántos bautismos hay? Una. Y me acaba de decir que alguien ya fue bautizado y se tiene que volver a bautizar. ¿Qué me está diciendo? Que hay más de un bautismo. Ya. Ok, ahora le ayudo a pensar más. Si ya fue bautizado, no puede volver a ser bautizado. Y si alguien no fue bautizado correctamente, es que no fue bautizado. Pero es así como hablar hipotéticamente, como hablar en el aire. Imagínese usted que no se puede generalizar ni lo uno ni lo otro. ¿Quién soy yo? Yo no voy a andar como un juez, como un eh, este, acusador o redentor. No es esa la función ni de ustedes ni mía. La persona sabe si fue bautizada correctamente. Yo no. Yo vi salir a alguien del agua y, bueno, bienvenido, hermano. Hermano, qué bueno que fue bautizado. Y el que está saliendo del agua, ¿por qué lo hizo o cómo lo hizo? Es sencillo. Ahora sí, hermano Melvin. Ahora ya usted me puede hacer la pregunta, pero sin decirme que fue bautizado antes. Hágala de nuevo. A ver, quiero saber cómo me la haría. Mm, Dígame si entró al agua con otro propósito, ya no me quiere decir si fue bautizado antes, ¿verdad? Porque ya estamos entendiendo. Ok, sí, ya entendí la. ahora explíqueme ese caso, ese detalle.
Vamos a hipotetizar. Va. Digamos que el ejemplo que usted dio del muchacho que se sumergió al agua Ujú. por una muchacha. Agradar a su muchacha o para que le dieran permiso. Es Ajá, que, entonces es que es prácticamente que mi él se papá no sumergió. deja que seas mi novio porque no sos bautizado. Así, de inmediato, que me La, bauticen la, ahorita. la duda que tengo yo, digamos, de que si el muchacho ya fue sumergido al agua, Ujú. prácticamente él ya no puede sumergirse nuevamente porque ya fue, por decirlo así, o tendría que ya decir lo que se bautizara porque ya ahorita ya sabe, por decirlo así. Prácticamente funciona así. Entonces, lo que se sumergió antes no fue un bautismo, simplemente se sumergió por un compromiso, según entiendo yo ahorita. Ok, ese es el camino. O sea, usted no yo no tengo por qué decirle crea esto. Ya usted está analizando. Y es que es lo mismo. Le dijeron a Pablo, o perdón, creo que fue a Esteban, no me acuerdo muy bien. Si fue en Hechos 8 fue a Esteban. Sí. Ok, no, perdón, a Felipe, Felipe. Puede que haya sido a Felipe. Le dijeron, pero si nosotros ya fuimos bautizados. ¿Y en qué bautismo? ¿En el del interés por la muchacha? ¿En el de, esto lo voy a editar, porque no quiero que aparezca que discriminamos a alguien, porque se ve feo? ¿En el bautismo que me exigió una muchacha o mi sentimiento por una muchacha? ¿En el bautismo que me impuso la Iglesia Católica? ¿O en el bautismo por los muertos que menciona Pablo a los primeros de Corintios? ¿Qué contestaron los apóstoles? Es que, y escuchen esto, el bautismo de Juan fue enviado por Dios, no fue invento humano, fue enviado por Dios, pero con propósito diferente al establecido por el Señor Jesús. Y los que eran discípulos de Juan, que después se convirtieron en discípulos del Señor Jesús, ¿tuvieron que ser bautizados? Sí. ¿Por qué? Porque había mucho bautismo, en otro contexto sí puedo decir mucho bautismo, para salvación solo uno. Para salvación, que es el mismo de recibir el Espíritu Santo, el perdón de pecado lo recibían con Juan también. Miren qué cosa más interesante, porque Juan bautizaba para perdón de pecado, pero no para salvación. ¿Y tuvieron que bautizarse? Sí, tuvieron que bautizarse en ese único que era para salvación. Bautismos con muchos propósitos. Hay varios, hay varios. Para salvación es que solamente existe uno. No me estoy contradiciendo, espero que me corrijan, porque yo sé lo que dijo Pablo ahí. Si es para salvación, un bautismo, una fe. ¿Y cuál es esa fe? No me salgan ustedes que esa fe que menciona Pablo es aquella fe que yo tengo cuando me tomo una pastilla. Si te la tomas con fe, te vas a curar ese dolor de cabeza. No es esa fe, lo siento. El español es tan bonito y tiene tantos significados una palabra, pero cuando Pablo está diciendo en ese mismo versículo una sola fe, no está hablando de la confianza que usted tiene en su médico, de la confianza en que su hijo es un santo, no está hablando de todo tipo de confianza, porque una persona usted le da un pedacito de yuca en forma de pastilla y ella tiene la fe que le va a quitar el dolor de cabeza. No, eso no es la fe que Dios espera para ofrecernos la salvación. Asimismo, el bautismo, si lo hizo con otro propósito, ¿qué le decimos al que viene de la iglesia pentecostal? Pero ahí metemos la pata también, porque le decimos, como no se bautizó en la iglesia de Cristo, no es válido. No es cierto, no es por eso. Porque no lo hizo correctamente es que no es válido. Porque no lo hizo correctamente. Pero la iglesia no ha sido la iglesia, a la iglesia del Señor no le toca administrar ese don. No puede la iglesia del Señor decidir, este es salvo, este no es salvo. A este salvo. No, no es el poder en la iglesia.
Y les voy a agregar otro caso antes de darle la palabra al hermano Raúl. Usted imagínese a un predicador ladrón, eh, porque hay predicadores ladrones, ¿sí o no? Sin vergüenza, que andan con mañas y y ha bautizado a la mitad de la iglesia. De los 100 miembros, él bautizó a 50. Y se le descubre todo al predicador. Y entonces, ¿qué hacemos? Preguntaría a Melvin antes de la respuesta que le di. Hermano, y hay que volver a bautizar a los 50 porque mire, fue un degenerado el que estuvo bautizando ahí. ¿Se da cuenta? Depende de la persona, que si era de la iglesia o no. Depende del carácter moral de ese cristiano. O depende del poder de Dios, que es el evangelio. O depende del poder de Dios y la conciencia de la persona que lo está haciendo. Y del conocimiento y de la verdad que ha conocido en el evangelio. Analice. Yo no creí que me tocara extenderme tanto en... Ya deberíamos ser expertos en el tema de bautismo, ¿verdad? Pero si hacen preguntas, pues aquí estamos. Mano Raúl. Yo conozco muchos casos de gente que, hermanos de la iglesia hermana, que fueron por otras intenciones, no precisamente por fe, pero ¿cree usted, a ver, si nosotros estuviéramos ya hoy que conocemos del evangelio, del bautismo, cómo se debe dar, ya viejos, digamos, en la fe, eh, y nosotros nos bautizamos así por alguna presión, ¿qué, qué tendríamos que hacer para hacer las cosas o para sentirnos correctamente en Cristo, digamos? Hermano, que alguien presione a otra persona, más bien lo veo como un estímulo, tal vez exagerado, pero como un estímulo, como un empujón que no lo veo yo que sea, no sé, es que depende del caso también, porque interesante esa frase, una presión, ok, yo, y les tengo que poner ejemplos porque no puedo dar respuestas directas, lo mismo que le dije a Melvin. Yo pasé evangelizando a una muchacha, bueno, ya falleció, ahí están sus dos hijos todavía, pero, y yo llegaba a evangelizar a esta muchacha, y yo sé lo que he predicado siempre. Y según yo, lo que necesito presentarle, una, dos, tres, fueron como 5 visitas. Pero yo no soy rematador, yo soy como Denis Martínez, solo servía para abrir, pero para rematar un partido, un picheo, yo no soy rematador. Yo como que no puedo dar el empujón. Ahí después les explico lo que hacía en Nueva Libia, que bautizamos más de 80 en 2 años. No yo, el equipo que teníamos. Eh, Le digo al predicador, fíjate que yo creo que ya la muchacha no tengo más que decirle. Sí tenía mucho más, pero en esa época yo creí que ya estaba completo el evangelio. Hay siempre mucho que decirle a una persona. Entonces me dice, mira, yo creo que necesitas ser más agresivo, porque él es bandido, es un lanzallamas, ¿verdad? Me lanzaba a mí, pero él no sé, él siendo el encargado de la iglesia, me dice, necesitas ser más agresivo. Tal vez me lo dijo porque era pariente de él, era la hermana de él. Y a veces uno no quiere que la familia se sienta lo que dijo usted, hermano, presionado. Entonces me puse un poquito más agresivo y le dije, mira, si no sos bautizada, ¿cómo vas a demostrarle a Dios que está? Y comencé y fui un poquito más agresivo y fue bautizada. Eh, Presión, no recuerdo yo haberla empujado y a lo mejor hablar con engaño ya es una presión fuera de orden. Eh, Decirle que tal cosa, como cuando se le dice
a las hermanas mayores, ¿verdad? Su hijo va a dejar la pandilla si se bautiza. Ya eso es algo fuera de lugar. Y a mí no me van a sacar una respuesta directa. Solamente la persona puede saber qué es lo que hizo, por qué lo hizo y qué es lo que tiene que hacer. Yo no puedo decirle a nadie. Y ya se me han presentado, hermano, abundan esos casos. Por eso la importancia de este tema de Juan capítulo 3. Son muchísimos. Y a veces hay personas que son bautizadas, pero les dice el predicador, bueno, hagámoslo aquí en un grupito reducido porque y ahí va a querer bautizarse a la mitad de la iglesia. Y entonces, o sea, él está consciente que la mitad de la iglesia no lo hizo correctamente. Eso ya está peor, ¿no? Y eso ya está más complicado. Pero sí hay unos que lo hacen en un grupito reducido, tal vez su familia nada más y otros 4 para que dicen que es importante llevar testigos, pues no es esencial, pero igual si lo quieren hacer y lo han hecho así. Tristemente, la otra pregunta que le voy a completar, se la voy a devolver al hermano Raúl y a Melvin también. La otra pregunta sería, ¿y por qué todavía estoy en la iglesia? Si no recibí al Espíritu Santo, ¿por qué todavía estoy en la iglesia? Una vez le dijo, ya lo vamos a ver en Juan, y no sé si lo vamos a ver, ya no les quiero seguir engañando. No sé hasta dónde vamos a llegar. Tengo que apurarme con los videos, ya hice otro. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes porque está con ustedes y va a morar en ustedes. 3 estados del Espíritu Santo. A la par de una persona, sobre la persona y dentro de la persona. Una persona fue gustándole estar en la iglesia, le fue gustando y estuvo cambiando su manera de pensar porque tanto escuchar el evangelio, tanto leer la escritura, algún efecto tiene que haber. Y hay muchísimas personas en las iglesias en el mundo entero que nunca han sido bautizadas porque dicen que con la fe es suficiente para la salvación, aunque bautismo es por fe. Y ahí están congregados y nunca han sido bautizados. ¿Será que el Espíritu Santo los está acompañando? ¿Está a la par? Sobre ya no es posible, sobre la persona ya no. Eso era con habilidades especiales en el Antiguo Testamento y habilidades especiales con los dones sobrenaturales del primer siglo. Dentro, el bautismo no es no es un poder mágico, pero sin la obediencia no hay manera. Es como que alguien no se arrepintiera. ¿Lo va a perdonar Dios si no se arrepiente? No lo perdona. ¿Lo va, lo va a perdonar Dios si no es bautizado cuando Él directamente dijo bauticen? No lo perdona. Hermano, ¿y por qué habla así? Yo solamente les estoy diciendo lo que habla la Biblia. A mí no me pregunten el por qué y que suena arrogante y como que usted se la sabe. No, no me la sé todas y son poquitos versículos que están más que claros y están en nuestro idioma, la han traducido al español. Y qué bueno que algunas de las versiones son traducidas directamente del griego al español, no pasan ni por el francés ni por el inglés, que antes pasaban por el francés y del francés al español. Ni siquiera es directamente del griego al español. Entonces, siempre que menciono esto, hermano, son las mismas preguntas. Y a nadie le puedo yo sacar las dudas. Yo solo enseño lo que está en la Biblia. ¿Con qué cara nosotros le decimos a los de otras iglesias, hermano, usted no está bautizado? ¿Por qué? Es que se bautizó con un propósito diferente. Según usted ya tenía la salvación y fue bautizado para gozar de privilegios en su iglesia. Entonces no es eso lo que manda el Señor. Ok, se lo decimos a otros y no se lo decimos a nuestros miembros. Siempre causa un poquito de revuelo. Es normal, ya estoy acostumbrado. Pero no puedo yo a resolver todas las dudas. Puede que alguien, imagínese, no recuerda exactamente qué tenía en su mente cuando fue bautizado. Yo fui bautizado a los 13. Y si no lo hice, y comienza la duda, y si no lo hice correctamente, si yo era un chavalo, hay cosas que sí quedan grabadas, hermano. Yo recuerdo el terremoto que tenía 3 años
Increíble. Y el bautismo, yo recuerdo los detalles, los 125 versículos que me enseñó la hermana Berta Canales, ya fallecida, antes de ser bautizado, 125 versículos, el origen de la Biblia, la duración de la Biblia, el propósito, versículos que se relacionan con esos temas, los versículos sobre el arrepentimiento, sobre la confesión, sobre el bautismo. 125 versículos. Esas eran las clases de niño en mi época, cuando yo era niño, ¿eh? Parte de lo que me aprendí. Yo ahorita le puedo decir de Génesis a Apocalipsis los números, perdón, los nombres de los libros al derecho y al derecho. Desde Génesis a Apocalipsis y de Apocalipsis a Génesis. Fue lo de los primeritos y yo era un niño, antes de los 13. Y eso, ¿por qué no lo olvido? A mí me marcó. Y no voy a recordar yo cuando el hermano Julio César González Olivares, pastor en Villa Alemania, platicó conmigo y me sacaba ahí. Ya la hermana Berta evangelizándome por más de un año con tantos versículos y con las clases. Y el hermano Julio sacándome y diciéndome, ya dándome el empujón, ¿verdad? Yo de 13 años, pero no se me olvida todo lo que tenía en mente. Otros, eh, hermano, pero la misericordia de Dios, dice. Yo no juego con eso. Yo no juego con eso. Es que usted es muy teórico. Allá me lo han dicho. Usted es muy... Una señora sabatista me dijo... Ay, se me olvida la palabra. Se me olvida la palabra, pero como muy apegado a la letra. Eso me dio a entender. Yo solo digo lo que está en la Biblia, hermano. Cada quien digiere las escrituras y toma sus propias decisiones. Pero yo no le puedo decir a nadie, usted está bien bautizado, usted está mal bautizado. Yo solo le digo lo que entiendo en la Biblia, lo que conozco de la Biblia, y cada persona valora si está o no está bautizado. Y la prueba, dicen mucho, la prueba de que estoy bien bautizado es que estoy fiel. Ya les dije, hay gente que nunca se ha metido al agua y ahí están, llevan 80 años en una iglesia y dicen que no es necesario el bautismo. Entonces eso no me demuestra o no tiene mayor peso que lo que encuentro en el Evangelio del Señor. Ya ni terminé de hablarles del asunto del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hermana María Páez. Buenas noches, hermano. No, una consulta. Eh, Conozco una hermana ya en Cristo, aquí en la Iglesia de Cristo, que dice que ella fue pentecostal, que tiene como 45 años de estar en la Iglesia de Cristo y que le dijeron que no se puede, que no había necesidad que se bautizara. Ok. Y ella expone, o sea, expone la palabra, anda. Bueno, es que le voy a sacar la misma respuesta. No sé, hermana, no sé. Y es sincera mi respuesta. No solamente los de la Iglesia de Cristo manejan el tema del bautismo y la salvación. Ella pudo haber sido pentecostal, pudo haber sido sabatista, pero si en la escritura está el tema y ella lo conoció, yo nada le puedo decir. Ahora, lo que yo haría es hacerle unas preguntas. ¿Qué entiende usted? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuáles fueron sus intenciones? ¿Qué le predicaron? ¿Qué conocía? Yo se las pregunto. Y es muy fácil darme cuenta. Pero decirle, no, ya no es necesaria, ya se metió al agua. Y entonces ahorita que viene Semana Santa, todos nos vamos a meter al agua y ya resolvemos el problema, ¿no les parece? O sea, si el asunto es meterse al agua, casi todos nosotros nos vamos a ir al agua en Semana Zángana, al mar, al río, a la laguna. Eso no es bautismo. Profesor, Hermano, este, en el caso, yo estuve, pues antes de la Iglesia de Cristo, yo estuve en la Iglesia Católica, ¿verdad? Eh, o sea, ahí vengo. Eh, en los católicos hay algún par de rituales. Usted sabe, el bautismo es de bebé, ¿verdad? De recién nacido. sí, Pero después ellos tienen más o menos a los 7, 8, 9 años lo que es le llaman la primera comunión.
Y luego de eso hay un tercer ritual, por Sacramento, así decirlo, sacramento, sacramento. que es la confirmación. Entiendo yo que es la confirmación del bautismo producto de que fue de manera inconsciente aquel bautismo, ¿verdad? Eh, esa idea me llegó a la cabeza pensando en eso que usted decía. Mucha gente fue bautizada en nuestra iglesia de Cristo de manera incorrecta, ¿verdad? Eh, y igual que lo que acaba de decir la hermana Mara, mi nuera, cuando llegamos a la iglesia, hubo un fuerte debate porque ella venía también de unos pentecostales y decía, una parte de la gente, de los predicadores decían, no es necesario bautizarse, se había metido al agua, y otra parte decía, no, hay que hacerlo. Entonces, por cualquier cosa, la metimos al agua de nuevo, ¿verdad? Pero fue por hacer lo correcto, ¿me entiendes? Por si Entonces, acaso, no, fue por si acaso. fue por si acaso, correcto, por si acaso, ¿verdad? Eh, ¿Valdría esa situación para todos los que nos sentimos que fuimos incorrectamente bautizados? Esa era pues mi intención en la pregunta inicial. Sí, es que yo le entendí, hermano, pero, o sea, es un temor natural, pero le voy a hablar de otro temor natural. ¿Qué tal si lo hicimos correctamente y con el nuevo invalidamos el que fue correcto? Es una pregunta. Yo no estoy diciendo que eso enseña la Biblia, porque el punto es que no se juega con ese tema. Ah, porque me oyen hablando así, les parece que para mí es algo muy simple, muy... No, no se juega con ese tema. Entonces, en esas discusiones como la que usted menciona entre predicadores, creo que lo más sano y lo más sensato hubiera sido, ya me acordé, el hermano Genaro creo que fue el que levantó la mano. En esos casos es revisar el bautismo bíblico. Mire qué complicado revisar el bautismo bíblico. El punto sería, ¿dónde está la efectividad o qué es lo que lo hace válido? ¿El agua, la iglesia o el bautizador? ¿Quién es el que le da la validez al bautismo? Esa es la primera pregunta. Si es el agua, no me importa dónde sea, ¿no? Si es la iglesia, es el bautizador, ya les puse el ejemplo. ¿Y qué tal si el bautizador, uno descubre que estuve haciendo chanchadas en el reino y uno lo creía el líder perfecto? Entonces, y todo el mundo volverse a meter al agua. Eh, la validez del bautismo está en la comprensión de la persona y en la eficacia que Dios, en el poder que Dios le ha otorgado a, no le voy a decir sacramento, ¿verdad? Sino eh, es un mandamiento. Y yo no voy a cuestionar porque, ay, ¿cómo el ladrón en la cruz? Y mire, y si se muere cuando era jovencito y si, no, lo que está escrito, hermano, es que si hay excepciones, Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Yo no voy a hablar de las excepciones. No es mi trabajo hablar de excepciones. No me voy a meter a ese rollo. Pero si hay otros predicadores que quieren discutir conmigo este tema, la primera conclusión que tenemos que sacar es dónde o quién valida el bautismo, quién lo hace efectivo. Ninguno de ellos me va a decir que el agua. Algunos se atreven, les cuento. Algunos se atreven. Eh, y de lo que les hablé la semana pasada, muchos dicen es la iglesia la que valida. Entonces ninguno de los que usted conoce es miembro de la iglesia. Ya les decía yo, venimos de presbiterianos y anglicanos. Entonces no somos iglesia todavía. Si los presbiterianos no son iglesia, para los que argumentan, si los presbiterianos no son iglesia, fueron los presbiterianos que bautizaron y comenzaron con mis abuelos cristianos y mis padres cristianos. Entonces no somos iglesia todavía. Es una discusión que bien dirigida
bien guiada, uno puede ir sacando conclusiones. Pero no es que por mayoría de votos, y creo que no, hermano, no es por si acaso. Por si acaso no fue bautizado, bauticémoslo. No, no, no. Tampoco, tampoco veo que... Tiene que quedar muy clara la persona que está siendo bautizada. Si la persona está convencida, no, hermano, yo ya, es que mire, vengo de la Sabatista, pero estoy bien bautizado. No lo voy a meter al agua diciéndole, bueno, pues, si quiere pertenecer aquí, que le gustó por la doctrina, si quiere pertenecer, va a tener que meterse. Entonces dice la persona, bueno, yo ya estoy bautizada, pero métanme, pues. ¿Y qué estaríamos haciendo? No, no, yo no lo veo tan así, tan sencillo. Esto es complicado y en una hora no se resuelve el problema. Y ya llevamos más de una hora. En una hora no se resuelve este problema. Pero ¿quiénes tienen culpa, hermano? 5 minutos diciéndonos bautícese y nos metieron al agua. Digo nos metieron porque no quiero ser fariseo, ¿verdad? Pero ya les conté que mi experiencia fue, gracias a Dios, bastante diferente. Y el esposo de esta hermana, que fue evangelista por muchos años, él sí metía así. Le sacaba 2, 3 versículos y en 5 minutos ya estaba lista la persona. ¿Y qué te impide ser bautizada? ¿Y te querés salir del infierno? 5 minutos. Así, así. Y yo mismo lo he dicho y no me quiero contradecir. Yo mismo lo he dicho. Hay personas que ya conocen el evangelio. Entonces les hablaron 5 minutos y fue suficiente porque ya conocían el evangelio. Entonces no tengo una regla general, ¿me entienden? Que ustedes me van a querer sacar una respuesta y decirle, hermano, vuélvase a bautizar. Eso no lo van a escuchar de mí. Eso nunca lo voy a decir. Hermano Genaro, ¿se quiere bautizar? Ya nos pasamos, hermano. Ustedes saben que se pueden desconectar después de las 9. Buenas noches, hermano. Una preguntita con relación a los que miembros de la Iglesia Apostólica son bautizados en el nombre de Jesús y que, bueno, ahora al integrarse a la Iglesia de Cristo, ellos tienen que ser vueltos a bautizar, pero ya en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me entendió la preguntita? Hágala más breve para podérsela entender. Es que le decía de los miembros bautizados de la Iglesia Apostólica en el nombre de Jesús, que son bautizados en el nombre de Jesús. Al congregarse a la Iglesia de Cristo, ellos tienen que volverse a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la preguntita. Me entristecen ustedes cuando me dicen volverse a bautizar. Mire, los apóstoles bautizaron, yo no le pongo en el nombre, no, en nombre del Señor Jesús, en nombre de Jesús. Ellos bautizaron. ¿Y en qué fuiste bautizado? Ok. Y ahí está en la Biblia, está en Hechos, en nombre de Jesús. O sea, si alguien lo hace hoy en nombre de Jesús, bien hecho. Esa es mi respuesta. Ahí está en la Biblia, búsquelo. ¿Dice o no dice en nombre de Jesús? Ahora, yo le preguntaría a usted, ¿y qué entendió esa persona con esa frase? Ya esta es otra pregunta. Porque dijo el Señor Jesús, en esto consiste la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, temas que no parecen importantes. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Entonces, conocer a Dios como que es el mismo Padre, la misma persona es el Padre, la misma persona es el Hijo, la misma persona es el Espíritu Santo, eso no es conocer a Dios. Y dijo el Señor Jesús, en esto consiste la vida eterna. Entonces, cuando Pablo y Pedro decían, te bautizo en nombre de Jesús, están diciendo con la autoridad que el Señor me dio. Eso es lo que están diciendo ellos. Con la autoridad que Él me dio. Pero la persona tiene que entender que el Señor dijo, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre de Jesús, con la autoridad que Jesús me dio. Es lo que estaban diciendo. ¿Me entendió, hermano Genaro?
¿Qué entendió la, es que si, de ahí no me sacan. ¿Qué entendió la persona? Si la persona entendía o entendió que que la misma persona es el Padre, es el Hijo, en esto consiste la vida eterna. Si estás conociendo a Dios de una manera incorrecta, tiene que ver la vida eterna. Cositas que parecen sencillas se complican. Hermano Sí, es Genaro. que yo le entiendo, hermano, yo le entiendo. Lo que pasa es que, eh, es decir, en la iglesia de Cristo le dicen, es que si se bautizó en nombre de Jesús no es válido. Entonces, él tiene que ser de nuevo, pues, porque él ya fue bautizado en el nombre de Jesús, entonces él dijo, no, no es válido. Tiene que ser en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo general puede que tenga razón esa persona, pero yo me quedo con lo mismo que acabo de decir. ¿Qué entendía esa persona? Es que la Biblia sí dice en nombre de Jesús. Eso es lo que yo quiero que ustedes me entiendan. Pero, ¿qué significa o qué le enseñaron? Ya esa es otra cosa. Es como cuando dicen, hermano, en la hora, ya voy, hermana Alba, y nos vamos hasta las 10, pues. Hermanos, usted no puede orar, ya me lo han dicho en más de una congregación. Lástima que es a mí a quien me lo dice, imagínense a quién se atreven a decirle estas cosas. Usted no puede decir en la oración, bendice este vino que es la sangre del Señor Jesús, que es la sangre de Cristo. Usted tiene que decir, bendiga este jugo de uva, yo no sé, que simboliza, usted tiene que decir que simboliza, ¿sabe por qué? Porque los católicos enseñan la transubstanciación ok, lástima que me lo dicen a mí. Y le saco yo Mateo 24:24 o Mateo 24:25. Bueno, por ahí. Dijo el Señor Jesús, esta copa es mi sangre. No dice simboliza mi sangre. No. El Señor Jesús, si usó una metáfora, porque hay metáfora, símil, son casi parecidas a la figura, pero hay unas diferencias ahí con los artículos. Si el Señor Jesús dijo, esta copa es mi sangre, ¿por qué usted me va a decir que yo estoy obligado a usar la frase, este jugo de uva simboliza la sangre del Señor? Si yo quiero decir las palabras que usó el Señor Jesús, que si son simbólicas, que ya discutámoslo pues, pero yo quiero usar las palabras que él usó y usted me lo va a prohibir. Y se atreven. Hermano, si quiere, tiene que hacerlo como yo le digo. Pero el Señor Jesús usó esta frase. Le vale, no le importa. Entonces, ustedes me entienden el ejemplo y por qué les hablé de esto. Y yo estoy en lo mismo. Ay, este hermano, ¿y de dónde nos sacaron este maestro que no sé qué? Pues bueno, hermano, entonces, la hermana Alba nos tiene algo que decir. Buenas noches, hermano, y a todos. Sí, hermano, lo que quiero comentarles solamente es que me gusta la forma como usted ha definido pues hasta la introducción de lo que es el bautismo. Y Les cuento que la, real- la, no vimos los la- detalles del bautismo sí, correcto, pero pero ya, sí, porque la realidad es que el que predica lo del bautismo no digamos, sino que usar los pasajes bíblicos que realmente llevan a la persona a hacer conciencia de que qué es el bautismo en realidad. Entonces, la misma persona se va a dar cuenta en cualquier lugar que ha sido bautizado, que si en realidad lo hizo a como es. bueno, No es que, no, pues sinceramente no necesariamente decirle usted no está bautizado, usted lo hizo mal o no, sino que al usar bien la palabra, entonces la misma persona se va a dar cuenta de que
Yo estaba hablando del Espíritu Santo, que no pude terminar de desarrollar la idea, pero si hay algo en la conciencia de ustedes, lo vamos a terminar la próxima semana. El Espíritu Santo trabaja con nosotros, que creemos que no, porque estamos muy apegados a la letra. Y aunque pareciera que yo soy literato, es la palabra que me dijo aquella sabatista, eh, sigamos después la próxima semana, no quiero seguirlos atrasando. Dios nos bendiga, buenas noches.